Hola, mi Pri. Hola, Zulema, Dios te bendiga. Mi querido amigo y hermano Rolando Cienfuegos, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Es un honor, hermano. Martita, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Como siempre es un honor verte ahí. Termita Germán, mucho gusto, Dios te bendiga. Qué bueno saludarte. Mucho gusto a mi familia allá en Riverside. Julio Trujillo, Dios te bendiga. Espero que estés bien, tú y tu familia. Mi querido Dante Recoba, mi hermano y amigo peruano. Qué gusto saludarte. Josué, ¿cómo estás? Hello, Angie. God bless you. It's raining in Guatemala City? Uh-oh. Sheila Kaufman, how are you? So good to see you there. God bless you. I hope you're doing good. I'm going to be in Love Gospel Assembly on May 23rd. So put it on your calendar and look forward to see you there. May 23rd. Excuse me. Yeah, May 23rd. May 23rd, I'll be there. Okay? God bless you. Aleluya. Aleluya. Hermana Enid Equitari, Dios te bendiga, gracias. Déjame saber cómo sigue la hermana Yuli Macero, por favor, que ya van algunos días que no oigo de ella. José Junior, te quiero mucho, qué bueno que estás ahí. Pamelita, qué bueno que estás ahí, Pamela, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí, Pamela. Hola, Débora González, Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. A ti y a tu madrecita de Viviana les mando un saludo muy cordial. Quisiera que me ayuden, por favor, y me dejen saber cómo se oye, cómo está el audio. Tuve que hacer un cambio en mi setting. Desafortunadamente se nos terminó el ink, la tinta de nuestra impresora. Entonces estoy usando mis notas de mi iPad. y estoy transmitiendo desde mi teléfono, de mi celular. Entonces tuve que hacer unos cambios. Si me dejas saber, por favor, cómo está el audio y cómo se ve la imagen, le voy a agradecer mucho. Gracias, Zulema. Everything is good. Okay? Everything is good. If you're asking me, everything is good. I'm doing good. Thank you. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok. Bueno, hoy es viernes. En muchos lugares
En muchos lugares se han levantado las... thank you. Um, se han levantado las restricciones. En muchos lugares se han levantado las restricciones. Y mira, desde San Pedro Sula dice, se escucha y se mira todo muy bien. Gloria al Señor. Qué bueno verte, mi querido amigo. Dios te bendiga. Vilmita, Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Carmencita, es un gran honor. Es un gran honor saludarle. Les estaba diciendo que en muchos lugares, aunque las cosas estén mal, se han levantado las restricciones y creo que las personas, muchas gracias hermanos Cienfuegos, creo que la gente está volviendo a la normalidad. Bueno, están tratando de volver a la normalidad. Yo no creo que nosotros nunca, yo no creo que vamos a volver a ser normales. Vamos a tener que cuidarnos mucho de aquí en adelante. Bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer lo que debimos hacer hace mucho tiempo. Obedecer la palabra del Señor. ¿Sabía usted que la Biblia nos da leyes sanitarias? ¿Sabía usted que si nosotros fuéramos atentos a escuchar la palabra del Señor y a atender la palabra de Dios, ¿sabía usted que nada de todo esto que ha sucedido hubiese sucedido, o si hubiera sucedido hubiera sido mejor, a menor escala? Porque el Señor, si usted va a las leyes sanitarias, usted va a las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto, hermano, ahí están todas las restricciones. Ahí está todo el distanciamiento social cuando una persona se enferma, lavarse la mano cuando va. Mire, ahí están todas las instrucciones. Lo que pasa es que la Escritura dice en el libro de Eclesiastés, una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre perfecto, que Dios hizo al hombre recto, pero que fue el hombre el que se torció y siguió sus propias perversiones. Entonces, sigo creyendo que nosotros somos los causantes de las tragedias que se están viviendo en los últimos tiempos. ¿Me entiende? Por el otro lado, recordemos que la Escritura dice que la tierra grita por justicia, gime por justicia. Hermana Angelita Reyes dice que en Guatemala se está viviendo la tercera ola de contagios. Y óigame lo que le voy a decir. Yo les leí, escuché las noticias de lo que el señor presidente dijo ayer, pero lo que pasa es que a los presidentes no les queda otra opción. En primer lugar, las naciones como las nuestras no tienen recursos para ayudar a su gente. Entonces, literalmente lo que decía la gente en el principio se está viviendo hoy. Si no me mata el COVID, me muero de hambre. Pero de cualquier manera, así es que vamos a arriesgarnos. Y creo que a eso se debe la situación que se está viviendo. Yo sí creo que nosotros, usted y yo, debemos ser responsables en la parte que a nosotros nos compete y nos corresponde. Debemos ser muy responsables y muy cuidadosos, ¿me entiende? Al final recuérdese que si algo me pasa a mí, ok, pues está bien, gloria a Dios, porque me voy al cielo. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, espero que el suyo también. Pero el problema está en que si algo me pasa, yo tengo familia, ¿me entiende? Yo tengo hijos y tengo un ministerio y tengo tantas cosas que se verían afectados. Así es que cuidémonos, ¿ok? Otico, cuídate por favor, y me da gusto saludarte y ver que estás ahí. Quiero enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que nos sintonizan en toda la zona de California. En California tenemos a grupos que nos están sintonizando desde allá de Desert Hot Springs, de Indio, de Palm Desert, de ¿cómo se llama? De Cathedral City, de Palm Springs, ¿me entiende?
Nos están llamando, nos están viendo también en Texas, nos están viendo en Oklahoma, en Wichita, Kansas. Nos están viendo en un lugar que se llama Whittier, allá en California, la familia Teo. Nos están viendo en Riverside, nos están viendo en Lancaster, nos están viendo en todo lo que es el Valle de San Fernando, en California, en Hollywood, nos están viendo en Oakland y cerca de San Francisco, me están diciendo. Nos están viendo en Guatemala, en Honduras, nos están viendo en la selva amazónica del Perú, en la región de Loreto. Nos están viendo en México, nos están viendo Ay, señora, por favor ayúdeme usted. Si algún país que no mencione, en Iquitos, en Iquitos, Perú, ¿verdad? En Iquitos, Perú. La hermana Jessica, creo que eres enfermera, ¿verdad, Jessica? Y nos está contando que Iquitos está siendo azotada también por una tercera. Y bueno, yo creo que Iquitos está siendo azotada como por una cuarta ola, porque a Iquitos le ha entrado por todos lados. Nos están viendo en el Cantón 21, allá en la zona 14, que es la ciudad de Guatemala, el lugar donde yo dejé enterrado el cordón umbilical, ¿verdad? Y es una bendición. Así es que gloria a Dios por todas las personas que están conectadas. Y quiero suplicarles, por favor, que nos sigan ayudando a orar. Hemos estado orando por el padrecito de nuestra hermana Ángela Estes. Y ahora me estaba informando que le están haciendo una serie de estudios. Es posible que el papá de Ángela va a necesitar un pacemaker, marcador de paso se llama en español. Y bueno, sigamos orando, por favor. Nos miren en Santa Rosa de Lima, dice Carmencita. Tengo que ir a comer chicharrones ahí. También me estaban dejando saber, por favor, el niño Elmer Otoniel. Fíjese, yo no sabía que Elmer Otoniel, que tiene 6 años, que le detectaron un tumor maligno. Hoy me notificaron que él entró en coma, y lo tremendo es que él está en un lugar, en una ciudad que se llama New Haven, aquí cerca, está a 1 hora de mi casa, pero yo apenas me enteré hoy, ¿me entiende? Entonces, él entró, el niño de 6 años entró en coma. Si por favor me pueden ayudar a orar. Ok, sigamos orando entonces por Marlon Mazariegos Álvarez y por su madrecita, mi tía Vilma Álvarez, y también su familia, por favor. A Marlon les conté ayer que salió del estado crítico. Marlon tiene una niña preciosa, y cuando yo miro a un padre de la vida, a un padre debatirse entre la vida y la muerte, yo siempre pienso en los hijos. ¿Ok? Así es que por favor ayúdenme a seguir orando por él. Ayúdenme a orar por el hermano Juan Manuel Paniagua, que sigue teniendo, le detectaron una contaminación terrible en su sangre y necesita un milagro. El hermano Carlos Raúl Rodríguez está también bien afectado con el COVID. Quiero pedirles, por favor, que me ayuden a orar por un sobrino. Él está privado de libertad en una prisión en Guatemala. Él se llama Álvaro José. Y ayer me notificaron, justo antes de comenzar el servicio, que él dio positivo al COVID. ¿Ok? Y entonces, give me her name, please. Patricia.
Am, hoy yo llamé de inmediato a nuestro querido, fiel y amigo Otico, ah, y él inmediatamente se puso en contacto con una persona que trabaja en el sistema penitenciario, una mujer que tiene una pasión maravillosa, una persona que tiene una pasión maravillosa para los privados de libertad. Y, y entonces yo me enteré que en esa misma prisión está dándose un brote del COVID, ¿ok? Hay 14 personas en esa prisión que ya dieron positivo, y algunos de ellos, 2 de ellos ya fueron internados. Los otros, pues los otros no han ameritado su traslado, pero recuérdese que el problema bien serio que se tiene en el sistema penitenciario es que cuando se toman las decisiones, cuando deciden llevar a alguien, muchas veces ya es tarde, porque, y entiendo la situación, quiero que yo sé que es difícil porque tienen que hacer todas las leyes, todas las de ley, todos los protocolos, todas las cosas. Estamos lidiando con personas que algunos de ellos tienen problemas serios de conducta. Entonces las autoridades tienen que tomarse todas las precauciones del caso. Y cuando se suena la alarma, pues se da, pero el problema está en que cuando responden algunas veces ya es bastante tarde. Entonces, por favor, ayúdenme a orar por Álvaro José Jiménez Nájera. Él necesita la ayuda del Señor, ¿ok? Así es que estas son algunas de nuestras peticiones, y vamos a meternos de lleno a la palabra del Señor y después vamos a orar, ¿ok? Fíjese que hoy quiero hablar sobre el reto o el desafío de seguir a Jesús. Ese va a ser el tema que vamos a compartir hoy. Y vamos a estar estudiando la escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, y vamos a estudiar del versículo 18 al 23. ¿Ok? Por favor, tómese unos minutitos durante nuestra enseñanza para dejarme saber a su opinión de cómo le parecen los estudios. Cuando digo cómo parecen, más que todo lo que quiero saber es qué beneficio le está trayendo, cómo le está. Mándame sus testimonios, si usted fuera tan amable, ¿ok? Estamos nosotros estudiando los capítulos 8 y 9 del Evangelio según San Mateo, y estamos en esta serie de mensajes que se llaman los 10 milagros de Jesús. Y si usted se recuerda, aprendimos antes que no todos son milagros en estos capítulos, que 10 milagros están bien intercalados con 4 diálogos que tiene Jesús con varias personas. Y aprendimos que en estos 4 diálogos, tienen que ver con el discipulado, el tema del discipulado. ¿Ok? Recuerde, por favor, que esta sección sobre estos 10 milagros es parte de una de las secciones más amplias de las Escrituras sobre la autoridad de Jesús. ¿Ok? Se recuerda usted que en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, la Escritura nos presenta la enseñanza autorizada de Jesús a través del Sermón del Monte. Y luego ahora en los capítulos 8 y 9, presenta la autoridad de Jesús como se ve a través de sus milagros, y también su autoridad como Señor y Maestro a través de estos 4 diálogos sobre el discipulado. ¿Ok? Fíjese que hoy estamos llegando al primero de esos 4 diálogos, que es uno de los diálogos que Jesús sostiene con 2 aspirantes al discipulado. Entonces vamos a abrir la escritura en el Evangelio según San Mateo. Leemos del versículo 18 al 23, capítulo 8, versículo 18 al 23. Dice así la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro,
te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ok? Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Señor y Dios que estás en gloria, una vez más hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de dependencia de ti, Señor. Reconociendo que necesitamos tu ayuda, que sin ti nada podemos hacer. Por favor, te pido en el nombre de Jesús que tú unjas estos labios de barro para transmitir estas verdades eternas y que nos hables a cada uno a nuestro corazón. Señor, tú conoces el corazón de tus hijos, tú conoces el corazón de la audiencia, tú sabes exactamente dónde están parados, tú sabes exactamente qué es lo que están viviendo, tú sabes exactamente cuál es su situación, Señor. Tú lo sabes todo. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tú, mientras tú me permites hablar esta palabra a la mente de esta audiencia y de las multitudes que lo van a escuchar en diferentes lugares del mundo, que tu Espíritu Santo hable a su corazón. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces comencemos hablando de lo que significa, hablamos de seguir a Jesús. Yo quiero comenzar haciéndome una pregunta. ¿Es suficiente que una persona simplemente diga que sigue a Jesús? ¿O esperarías algo más de alguien que dice que sigue a Cristo? ¿Aló? ¿Es suficiente que una persona simplemente diga, bueno, yo sigo a Jesús? ¿O tú y yo esperamos algo más de alguien que dice ser un seguidor de Cristo? Fíjese que este pasaje de la Escritura al día de hoy nos habla sobre el costo de seguir a Jesús. La salvación ciertamente es gratuita, pero tiene un costo vivir para el Señor. Tiene un costo seguir al Señor. Al compartir el Evangelio con las personas, usted y yo debemos informarles sobre el regalo gratuito de la salvación. Pero también tenemos que hablar sobre el alto costo que significa seguir a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos hablarles del arrepentimiento y necesitamos hablar de la fe. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Tiene costo esto? Cuando hablo de costo, no me estoy refiriendo a costo monetario. ¿Ok? No. Quiero que entienda, por favor, qué es lo que voy a decir. Fíjese que Mateo, en este pasaje de la Escritura, él comparte 3 costos con nosotros. En este pasaje, Mateo nos deja saber 3 cosas que nos cuesta a nosotros seguir a Jesús. En primer lugar, el costo de seguir los mandamientos de Jesús. En segundo lugar, el costo de poner a Cristo en primer lugar. Y en tercer lugar, el costo de cumplir con nuestro compromiso. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar un poquito cada uno de esos 3. Y yo espero con todo mi corazón que usted tenga su lapicero y su cuaderno y esté tomando muchas notas. ¿Me entiende? Yo a veces me regañan porque paso muchas horas escribiendo. ¿Me entiende? Y
y tengo mi máquina, los tengo impresos y conforme estoy estudiando, estoy tomando notas. Mire mis cuadernos. Estoy tomando, porque un sabio famoso dijo que más vale una pálida tinta que una brillante memoria. Entonces miremos el primer punto de el costo de seguir los mandamientos de Jesús. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. El costo de seguir los mandamientos de Jesús. Yo quiero que mire conmigo bien detenidamente lo que dice el versículo 18. Dice, cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de cruzar al otro lado del lago. ¿Ok? Note por favor que Jesús es el tipo de persona que da órdenes, que da mandatos, que da ordenanzas. La palabra que se utiliza aquí, cuando dice dio órdenes, en este versículo esa palabra significa declarar con fuerza y autoridad lo que otros deben hacer. Entonces Jesús utilizó toda su autoridad y toda su fuerza para decirle a la gente lo que tenían que hacer. Es que usted y yo tenemos que entender que Jesús tiene ese tipo de autoridad. Entonces, hermano, parte del costo de seguir a Jesús es seguir sus mandamientos. Hay muchas cosas en las que Él no nos da opción, sino que nos da mandatos, ordenanzas. Usted y yo debemos estar hasta dispuestos a hacer lo que Él nos diga, a ir donde Él nos mande. Que vayamos a donde Él nos diga que vayamos. ¿Ok? Hermano, eso de hacer lo que Jesús te dice que hagas. Algunas veces nosotros rápidamente levantamos la mano. Sí, Señor, envíame a mí, yo iré. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Jesús nos diga que hagamos. Y fíjese que esa es prácticamente la definición de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Una de las últimas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos fue que se fueran a hacer más. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Por favor, mire lo que dice en Mateo capítulo 28. Cuando Él dijo en Mateo 28 del versículo 18 al 20, cuando Él dijo, todo poder y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan ustedes y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado, no solo algunas cosas. Entonces, a estos versículos se les conoce como la Gran Comisión. Y Jesús nos está diciendo que debemos ir y debemos hacer discípulos. Pero, pastor, ¿cómo se hacen los discípulos? Bueno, un discípulo se hace cuando se le enseña a obedecer todo lo que Jesús manda. ¿Me entiende? Cuando se le enseña a obedecer todo lo que Jesús manda. Mire, hermano, honestamente, perdóneme, pero usted no me va a dejar mentir que a nosotros, por naturaleza, a la mayoría de nosotros no nos gusta que alguien más nos diga qué hacer. Pero Jesús tiene la máxima autoridad. Él tiene el derecho de decirnos qué hacer en nuestra vida y qué no hacer con nuestra vida. Y esa es parte del costo de seguir a Jesús. Si usted y yo vamos a seguir a Jesús, tenemos que obedecer su palabra. Parte del costo de seguir a Jesús es seguir los mandamientos de Jesús. Eso significa
que debo hacer lo que Él me diga que haga. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, debo obedecer los mandatos, las órdenes de Jesús. En segundo lugar, que debo estar dispuesto a ir a donde Jesús me diga que vaya. ¿Aló? Eso también significa que mira, debes estar dispuesto a ir a donde Jesús te diga que vayas. Póngale atención a la gran comisión. La palabra, la gran comisión comienza con la palabra ir. Vayan. Si está personalizada, le diría, vete. Vete por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Vete por todas las naciones y predica. Los mandamientos de Jesús no solo son morales, sino que también se aplican a las acciones de nuestra vida. Donde vivimos, con quién nos casamos o con quién salimos. ¿Qué trabajo vamos a tomar? Jesús tiene autoridad no solo para decirnos qué hacer, pero también para decirnos a dónde ir. Si nosotros fuéramos más obedientes a esos mandamientos, no estaríamos como estamos. Y no hubiésemos sufrido las cosas que hemos sufrido. Porque muchas de las cosas que nos pasaron fue por haber seguido nuestras propias rutas. ¿Se acuerdan lo que estudiamos? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es un camino de muerte, de dolor, de depresión, de frustración. ¿Ok? Entonces Jesús tiene autoridad, no solo para decirnos qué hacer, sino también a dónde ir. Y eso es exactamente lo que está haciendo Él acá en este pasaje de la Escritura. ¿Me entiende? Dios mío, note usted que toda la gente, toda la población, la comunidad, toda la gente que se había agolpado para escuchar a Jesús, está a un lado del lago y Jesús da órdenes de irse hacia el otro lado. Pero espérate, la gente está aquí, ¿por qué nos vamos a ir allá? ¿Por qué cree usted que Jesús dio esa orden? ¿Sabe por qué creo yo, hermano? Porque Jesús no estaba haciendo proselitismo. Porque Jesús no andaba buscando multitudes para que lo siguieran, para que votaran por Él. No. Jesús lo que andaba buscando era discípulos que estuvieran dispuestos a seguir sus mandamientos. Las multitudes están allí por los milagros de Jesús. Alguna gente llega a la iglesia por el show, por la música, por lo divertido, porque llegó fulanita, sutana, mengana, porque ya me acostumbré a ir los domingos. Óigame, mucha gente se congrega por razones sociales. Jesús no estaba buscando eso. Jesús estaba buscando gente que quisiera obedecerlo. Pero hoy mismo hay gente que está más interesada en cualquier otra cosa que se dé en ese sector que en Jesús mismo. La gente está más interesada en lo que Jesús puede hacer por ellos que lo que Jesús les exige que hagan. Sí. Ellos están listos para inscribir su nombre ahí en el listado, sin conocer ninguna de las dificultades, sin conocer el precio que hay que pagar, sin conocer las dificultades que se van a venir por seguir a Jesús. Entonces Jesús les da la orden de cruzar hacia el otro lado. Hermano, cuando yo estudio la palabra del Señor, yo miro que el Señor hace mucho eso. Siempre nos llama al otro lado, a caminar a su lado, a ponernos de su lado. Mire, es como que nos dijera, apártate del mundo y vente conmigo. Dios mío, este es el Cristo que yo predico, que te dice, sal de allí y ven conmigo. La gente habla de estar en el lado correcto o en el lado incorrecto
de la historia, pero lo que realmente quieres es estar en el lado correcto de Jesús. Lo que a ti y a mí nos conviene es estar donde Jesús está. No como aquel chiste que oíamos de niño allá en Guatemala, ¿verdad? ¿Ah? ¿A qué vino Jesús al mundo? A comprar una libre papa, Señor. ¿Ah? ¿Cómo así? Es que el niño se llamaba Jesús. Y la mamá le dijo, ve a comprarme la papa. ¿Y dónde voy, mamá? Donde entre mucha gente, era domingo. Y cuando el niño vio el montón de gente para la iglesia, y cuando el pastor está preguntando, ¿a qué vino Jesús al mundo? A comprar. Oye, mire, hermano, eso nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Ah? Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿De qué lado está usted en este preciso momento? ¿Está del lado de Jesús o está del lado del mundo? Eso tiene que definirlo bien claro. Todo depende de cómo responda a los mandatos de Jesús. Sí. Usted y yo debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga, a ir a donde Él nos diga que vayamos. Y fíjese que aquí, ese es el primer costo de seguir a Jesús. Ese es el primer reto, ese es el primer desafío de seguir a Jesús. Es lo primero que encontramos acá en Mateo capítulo 8. Es el primer desafío, el primer costo, el primer reto de seguir los mandamientos de Jesús. ¿Ah? El segundo es el costo de poner a Cristo Jesús primero, de ponerlo primero en todas nuestras órdenes de prioridad. La razón por la que tenemos problemas es porque Jesús ocupa el último lugar. ¿Me entiende? Durante toda la semana nosotros pensamos, bueno, tengo que hacer aquí, tengo que ir allá, tengo que ir a la tienda, tengo que ir al mercado, tengo que ir a trabajar, tengo que cocinar, tengo que ver las noticias, tengo que ver ¿Y Jesús? Lo tenemos en el último. Si nos queda un espacio, nos acordamos de Él. Con razón estamos como estamos. Porque no hemos aprendido de que para seguir a Jesús y para que las cosas nos vayan bien, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de que tiene un costo. Poner a Jesús en primer lugar tiene costo, hermano. ¿Ah? Entonces, inmediatamente después de que Jesús da la orden de cruzar al otro lado del lago, fíjese que dos de sus aspirantes a discípulos se acercan a Jesús y le expresan su deseo de querer seguirlo. El primero le dice al Señor Jesús, así bien impulsivamente le dice, Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Are you sure? El segundo que quiere a Jesús le dice, Señor, yo te quiero seguir, pero ¿sabes una cosa? Por favor, déjame atender unos asuntos personales primero. Déjame atender unas cosas que tengo ahí. Unos problemitas que tengo ahí. Déjame atender lo mío primero. Óigame lo que le estoy diciendo. El primero está ansioso por seguir a Jesús. Y el segundo está vacilando, está reacio. Y sin embargo, los dos tienen algo en común. ¿Qué es, hermano José? Bueno, cada uno de ellos tiene obstáculos para seguir a Jesús. Sí, hermano. Y fíjese que Jesús va a exponer esos obstáculos cuando comienza el diálogo con ellos. Aunque en la superficie los dos tienen problemas diferentes, los dos problemas son uno. Son el mismo problema. Ninguno de los dos está dispuesto a poner a Cristo primero. Ninguno de los dos está dispuesto a poner a Jesús en el primer lugar. Te voy a decir algo, mi hermano. Si vas a seguir a Cristo Jesús, si tú quieres seguir a Jesús, lo primero que tienes que hacer es ponerlo a Él en primer lugar. Tienes que ordenar tus órdenes de prioridad.
Entonces el diálogo de Jesús con el primer aspirante al discípulo, que el primero que quiere tirarse al agua, fíjese que nos enseña a anteponer a Cristo por el consuelo personal. El diálogo de Jesús con el segundo aspirante, el segundo que quiere ser también discípulo, nos enseña a poner a Cristo en primer lugar ante las relaciones personales. Veámoslo así detenidamente, a cada uno por su turno, por su lugar. ¿Ok? Oiga, en primer lugar, debemos anteponer a Cristo al consuelo personal. Miren los versículos 19 y 20. Miren lo que dice. Entonces un maestro de la ley se le acercó y le dijo, maestro, oiga esto. Número uno, era maestro de la ley. Tuvo la oportunidad de acercarse y de hablar con él. Y le dijo, maestro, rabí, te seguiré a donde vayas. Y Jesús lo escuchó y le dijo, óyeme, tienes que saber que las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Como dice mi tía Chus allá en Guatemala, ¿verdad? Dice, yo no tengo petate donde caer muerto. ¿Verdad? El Señor le está diciendo, las fieras tienen sus madrigueras y los pajaritos tienen sus nidos, pero yo no sé dónde voy a pasar la noche. Eso es lo que dice Mateo 8, 20, 19 y 20. Dios mío, y hay mucho que a mí me gusta de este primer, Dios mío, hay muchas cosas que a mí me gustan de este primer aspirante a discípulo. Porque mire, pues se lo dije cuando lo estaba leyendo detenidamente. Número uno, era un maestro de la ley. ¿Sabe qué significaba eso? Eso significaba que este hombre se pasaba estudiando la palabra de Dios y como era maestro de la ley, quiere decir que era un hombre muy respetado en su comunidad. Note que cuando él se acercó a Jesús, él sabía cómo acercarse. Él se acercó y le llamó maestro. Él se acerca a Jesús con entusiasmo y le promete y le dice, Señor, le dice, yo te voy a seguir a donde vayas. Le digo la verdad, hay mucho que admirar de este tipo. Dios mío, qué hombre. Pero fíjese que Jesús es algo más que un simple compañero o maestro. Jesús tiene autoridad absoluta, como lo demuestran sus milagros. Él tiene autoridad para decirnos qué hacer, a dónde ir y por lo que debemos calcular el costo de seguirlo. Tenemos que pensar, tenemos que detenernos a meditar y a reflexionar que nos va a costar algo seguirlo. Y ese fue el error de ese discípulo, o de este que quería ser discípulo. ¿Por qué? Porque este se comprometió con seguir a Jesús sin calcular el costo en primer lugar. Esto me hace recordar a Pedro, a quien Jesús le dijo, mejor dicho, Pedro le dijo a Jesús, Señor, le dijo, aun cuando todos te dejaren, yo nunca te dejaré. En Lucas 22, 33, ¿se acuerda de eso? ¿Ah? Pedro estaba demasiado confiado. De la misma manera como este maestro de la ley. ¿Ah? Note que este hombre no espera que Jesús lo llame, sino que él voluntariamente le dice, Señor, yo te seguiré. Y le voy a decir algo. De hecho, parece bastante satisfecho consigo mismo por haberse inscrito, por haberse puesto en la lista.
Hay un hombre que se llama Frederick Brunner, que me gusta lo que escribió, porque él parafrasea las palabras de este hombre. Jesús, como decir, Jesús, este es tu día de suerte. Jesús, conmigo te rayaste, decimos en Guatemala, porque yo te voy a seguir. Yo he decidido seguirte. ¿Ah? La palabra clave en el ofrecimiento que hace este hombre a Jesús es la palabra a donde sea. Cuando le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús captura eso en el aire. Y en lugar de aplaudir el deseo de este hombre de seguirlo a donde quiera que vaya, Jesús en realidad retrocede un poco y lo desanima. Porque le da una dosis de la realidad sobre lo que significa seguir a Jesús a donde quiera que vaya. Porque usted sabe, al final Jesús paró en la cruz del Calvario. Cuidado con lo que me estás ofreciendo. ¿Ah? Ten cuidado con abrir la boca, porque tienes que calcular el costo de lo que significa seguir a Jesús. ¿Es este hombre? La pregunta es, ¿está este hombre realmente dispuesto a seguir a Jesús? ¿O será que habló por emoción o porque quería lucirse? ¿Qué sería lo que pasó aquí? Óyame, por favor. Jesús ni siquiera le menciona a él el sacrificio que va a hacer en la cruz del Calvario, sino que simplemente le señala la falta de vivienda que Jesús tiene, de cómo él va a andar como vagabundo, si usted le quiere llamar así, que le deja saber, mira, quiero que sepa que yo no tengo comodidades que ofrecerte. Porque mire, hermano, seamos realistas. Si no estás dispuesto a anteponer a Cristo ante las comodidades personales, probablemente no estás listo para seguir a Cristo. Posiblemente no. A mí nunca se me olvida cuando el Señor me llamó al ministerio. Quiero que entienda bien claro. Esto no quiere decir que yo me estoy sintiendo el plus ultra de los discípulos. No. Nunca se me olvida cuando el Señor me llamó, que yo trabajaba en aquel hotel de 5 estrellas en Guatemala, y donde por lo menos, mire, ya no ganaba por lo que vendía de drogas, no, ahora tenía mi salario, que en aquel entonces era muy bueno para alguien como yo, ¿me entiende? Cuando el Señor me dijo, vente, y le voy a decir algo, a mí el Señor nunca me dijo cuánto me iba a pagar al mes. Nunca. Yo no tuve un pastor que me ofreciera, que me dijera, pastor, te voy a dar tantos dólares al mes. Nunca. A mí yo lo único que escuché del Señor fue, devuélveme lo que te di y quiero que me sigas. ¿Ah? ¿Qué? Pero ¿cuál es el, ¿por qué me tengo que ir? Es que ese es el costo, José. Te estoy llamando. ¿Sabe qué significaba eso? Dejar el lugar donde yo trabajaba. ¿Sabe qué significaba dejar el lugar donde yo trabajaba? Dejar las comodidades. Dejar ciertos lujos, dejar ciertas cosas. ¿Ah? Y bueno, no ha sido fácil, pero Dios ha sido fiel. ¿Me entiende? Cuando alguien que está en el ministerio, de repente comienza a temblar y a enojarse porque no le llegó su cheque de la quincena o del mes, esta persona seguramente se equivocó de trabajo.
Porque le voy a decir algo, el Señor no paga todos los jueves. Pero sí tiene sus jueves. ¿Ok? Pero déjeme seguir. Incluso aquí hay una referencia sutil que menciona la cruz. Por favor, veamos lo que dice, leamos lo que Jesús dice en la cruz. En Juan capítulo 19, verso 30, dice que cuando hubo recibido la bebida, Jesús dijo, consumado es. Con eso inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Fíjese que la frase traducida, inclinó la cabeza, ahí en Juan 19:30, es exactamente la misma frase traducida de reclinar en Mateo capítulo, la misma. Jesús finalmente encontró un lugar donde reclinar, donde recostar su cabeza, y fue cuando entregó su espíritu. Cuando él le dijo a aquel hombre, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La palabra que se utiliza para traducir que Jesús inclinó su cabeza es la misma de Mateo 8. ¿Qué quiere decir eso? Que fue hasta que él murió que encontró el lugar donde reposar su cabeza. Ese maestro de la ley vio los milagros. Vio los milagros de Jesús y dijo, wow, esto está emocionante. Hay personas que se tiran en esto. Hay personas que se tiran en el ministerio porque les parece atractivo y emocionante. Algunos dicen, wow, ahí van a haber buenos diezmos, dicen algunos. Seguir a este hombre donde quiera que, por supuesto, lo voy a seguir a donde quiera que vaya. Pero él no entiende que seguir a Jesús tiene un costo. Que si usted se recuerda que cuando Jesús iba a nacer, no había un lugar donde él pudiera encontrar posada. Que él no tenía un lugar que le pudiera llamar hogar cuando era adulto. Eso no significa que Jesús nunca tuvo un hogar, por favor no me malinterprete. Eso no significa que no tuvo un lugar donde quedarse. Pero lo que quiere decir es que no tuvo un lugar o un alojamiento permanente. Porque continuamente estaba en movimiento. Ahora, ¿por qué Jesús desanimaría a este hombre de esta manera? Una vez más, Jesús no está buscando una multitud que lo siga. Él no está haciendo proselitismo. Él está buscando discípulos que sigan sus mandamientos. Y en última instancia, discípulos que estén dispuestos a seguirlos a la cruz. Óigame, Jesús es un rey, es el rey, no una celebridad. Note por favor en su respuesta al maestro de la ley que Jesús le llama, Dios mío, Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves tienen cielo, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, dónde recostar su cabeza. Y esa es la forma favorita de Jesús de referirse en los evangelios. Esta es la primera vez que usted y yo vemos esta frase en el Antiguo Testamento. Una frase que en la superficie puede significar simplemente un ser humano, que es lo que Jesús ciertamente era. Pero óigame lo que le voy a decir. Jesús era completamente humano. Y eso es parte de lo que quiso decir con este título. Pero el Hijo del Hombre también fue una figura divina en el Antiguo Testamento. Si usted mira en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, de 13 al 14, dice la Biblia, ante mí había uno como hijo de hombre, a quien se le dio autoridad,
Todos los pueblos, las naciones y todos, de todos los idiomas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Por favor, recuerde que estamos estudiando una porción de las Escrituras que enfatiza la autoridad de Jesús para traer el reino. Y aquí en Daniel capítulo 7, el Hijo del Hombre es una figura divina que recibe toda la autoridad, toda la gloria, todo el poder soberano, quien es adorado por las naciones, cuyo reino no tendrá fin, cuyo reino no será destruido. Entonces Jesús usa la frase Hijo de Hombre para enfatizar su humanidad y al mismo tiempo para revelar su deidad. Fíjese, y Jesús lo hace sin decir directamente que es Dios, como lo habría hecho si hubiera referido constantemente a sí mismo como el Hijo de Dios en lugar del Hijo del Hombre. Jesús es completamente humano, pero también es completamente Dios. Él dejó su hogar de gloria, su trono celestial, y se vino a meter a la tierra, donde ya no tenía hogar. Incluso los animales tienen un lugar que le llaman hogar, pero el Hijo del Hombre no tenía hogar y no tenía dónde recostar su cabeza. El maestro de la ley, que quería seguir a Jesús a cualquier parte, Jesús le dijo, bueno, si me quieres seguir está bien, pero tienes que saber que tiene un costo. Tienes que contar con el costo. Seguir a Jesús te va a costar algo. Te va a costar dejar algo. Fíjese que a veces parece que nosotros queremos todas las recompensas del discipulado cristiano sin hacer ningún sacrificio. Pero perdóneme, hermano, eso no funciona así. No funciona de esa manera en ningún ámbito de la vida. Ya sea en la música, en el atletismo, en la educación, en los negocios. Hermano, todo en la vida tiene un costo. Siempre hay que hacer sacrificios. ¿Ah? ¿Usted quiere tener su casita bonita? Deje de estar comiendo todos los días en McDonald's. Aprenda a ahorrar. Sacrificio. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Todo en la vida tiene un costo. Y perdóneme lo que le voy a decir, porque a lo mejor esto trastorna un poquito su teología. Pero es lo mismo conseguir a Jesús. La respuesta de Jesús, Dios mío, la respuesta de Jesús responde a los motivos del hombre. Es casi como si Jesús estuviera preguntándole, pero dime, ¿por qué me quieres seguir? ¿Qué es lo que te motiva a seguirme? ¿Los milagros? ¿Las sanidades? ¿Es que quieres tener una vida cómoda y tranquila? Óyeme, si vas a seguir a Jesús, debes poner a Cristo en primer lugar. Y lo que significa poner a Cristo antes que la comodidad personal. Jesús te puso a ti antes que su consuelo. La pregunta es, ¿lo pondrás tú a Él antes que el tuyo? En segundo lugar, debemos anteponer a Cristo a las relaciones personales. Dios mío, esto es bien tremendo, hermano. Esto es bien tremendo. Miren los versículos 21 y 22. Miren lo que dice. Otro discípulo le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Fíjese que este segundo aspirante a discípulo es diferente que el primero en varios aspectos.
primero, a diferencia del maestro de la ley, a este hombre se le llama discípulo. Ahora, esto no significa que fuera uno de los 12 discípulos de Jesús. La palabra discípulo se usó de varias maneras para diferentes personas que seguían a Jesús. Pero muestra que este hombre al menos mostró un compromiso inicial de seguir a Cristo. Hay otras diferencias. A diferencia del maestro de la ley, este hombre se dirige a Jesús más como Señor que como maestro. Y la diferencia del maestro de la ley, este hombre parece estar dispuesto a dejar el hogar y a la familia por Jesús. Pero, mire, aquí está el problema. Estaba dispuesto a hacer esto, pero no ahora. Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero no ahora, lo voy a hacer después. Si el primer hombre no fue demasiado rápido para seguir a Jesús, este fue demasiado lento. ¿Sí me está entendiendo? El problema de este hombre se destaca con la palabra primero. Cuando él dijo, Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Fíjese que este hombre estaba poniendo algo diferente a Jesús por primero en su vida. Él estaba anteponiendo las relaciones personales a Cristo. ¿Ah? Ahora bien, oiga, al principio esto parece una solicitud razonable, porque no había deber más importante para un judío en los tiempos bíblicos que enterrar a un padre. Esto habría incluido, por ejemplo, hacer los arreglos del funeral, el entierro, ¿me entiende? El tiempo adicional para el duelo y arreglar los asuntos pendientes que había dejado el padre. El ocuparte de esos asuntos tenía una prioridad sobre la recitación de sus oraciones diarias y otros deberes religiosos importantes que tenía. Fíjese que incluso a un sacerdote se le permitía volverse ceremonialmente impuro para enterrar a su padre o algún otro pariente cercano, según Levíticos capítulo 21, del versículo 1 al 5. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta Eliseo, si usted se recuerda, iba a seguir a Elías, Elías dejó que Eliseo fuera a casa para despedirse de su familia primero, según Primera de Reyes, capítulo 19, verso 20. Pero, óigame, ese es el punto aquí, que Jesús es más importante que Elías. Uno más grande que Elías está aquí en esta escena. Puede que esté bien poner a su familia antes que Elías, pero no a Jesús. ¿Ah? Dios dejó muy claro el primero de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y Jesús era el Hijo de Dios. Es divino, es Dios, por lo que Jesús debe ser lo primero. Recuerde que Jesús ya dio la orden de ir al otro lado. Y a esta hora este hombre viene y le dice: Señor, primero déjame enterrar a mi padre. Si se da cuenta, ahí hay una desconexión cuando le dices a Jesús: Señor, primero. ¿Ah? No llamas a Jesús Señor y luego pones tu agenda personal antes que la suya. Como seguidores de Jesús, perdone, usted y yo no tenemos la libertad de establecer nuestras propias reglas primero.
Si Jesús tiene la máxima autoridad sobre nuestra vida, entonces debemos seguir los mandamientos de Jesús sin requisito y sin condición, hermano. Y cuando fallamos en hacer eso, entonces debemos confesarle nuestro pecado. Ahora también es posible que el padre de este hombre todavía estuviera vivo. Y el hombre aquí le estaba pidiendo permiso a Jesús para quedarse en su casa y tomar a su padre y quedarse con él hasta que se muriera. Pero cualquiera que fuera la situación del hombre aquí, el llamado de Jesús al discipulado fue bien claro. Pero Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No le parece a usted como que una frase un poquito extraña? ¿Ah? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quería decir Jesús con eso? ¿Qué significa eso? Fíjese, yo creo que lo que Jesús está diciendo es que el mundo se ocupe de los suyos, pero que los que están espiritualmente muertos, Dios mío, que los que están espiritualmente muertos entierre a los que están físicamente muertos. En el Evangelio según San Lucas agrega un mandato adicional que Jesús dio. Mire lo que dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Lucas capítulo 9, versículo 60. En otras palabras, no seas como los espiritualmente muertos que se abstienen de seguir a Jesús. En cambio, como alguien que está espiritualmente vivo y comparte el evangelio con aquellos que están espiritualmente muertos para que puedan recibir la vida y seguir a Cristo. Cristo, quien es el dador de la vida. Aleluya. Cristo es lo primero. Incluso antes que las relaciones personales o familiares. Aquellos que venimos a... Dios mío, fíjese que los que vienen a Cristo en los países islámicos, en los países musulmanes lo comprenden muy bien. Incluso hoy mismo, hay muchos de ellos que vienen a Cristo, que se convierten del Islam a Cristo, y ellos saben que cuando lo hacen, están renunciando a sus familias por amor a Cristo. Algunas veces las familias los rechazan. ¿Y sabe algo? Algunas veces los consideran muertos y otras veces hasta los matan. Entonces la pregunta es, ¿qué les está diciendo Jesús a estos dos que aspiran al discipulado? ¿Qué es lo que les está diciendo? Que debemos venir a Cristo en sus términos y no en los nuestros. Que Él es el Señor, que Él es el Maestro y nosotros simplemente somos sus seguidores. Como dice el hermano N.T. Wright, lo que Jesús estaba haciendo era tan importante, tan urgente, tan inmediato, que era lo único que importaba. Cualquier otra cosa que estuviera pensando en hacer, esto es lo primero. Y ese es el segundo costo de seguir a Jesús, hermano. El costo de poner a Cristo en primer lugar. Que debemos poner a Cristo ante la comodidad personal. Y debemos poner a Cristo antes que las relaciones personales. Me deja unos 5 minutitos, 10 minutitos para terminar el último punto. Óigame, el costo de cumplir con su compromiso. ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? Bueno, Mateo nos da 3 de ellos acá. El número 1, el costo de seguir los mandamientos de Jesús. El número 2, el costo de poner a Cristo en primer lugar. Y finalmente, el costo de cumplir con el compromiso, con nuestro compromiso. ¿Cuántas personas, Dios mío, hacen una profesión inicial de fe,
pero que hacen esa profesión en Jesús, pero nunca cumplen su compromiso. Mire lo que dice el versículo 23. Entonces él subió en la barca y sus discípulos lo siguieron. Dios mío, yo tengo que ver aquí como que es el punto primero, es el momento de la verdad. Que se llegó el momento de la verdad. En el versículo 18 dice que Jesús les dio la orden de cruzar al otro lado. Y ahora finalmente Jesús se sube en la barca y sus verdaderos discípulos se suben con él y lo siguen. Solo sus 12 discípulos están en el mismo barco con Jesús. Pero en el Evangelio de Marcos nos dice que otros lo siguieron en otros barcos. El segundo punto que tengo que mencionar en esto es que las acciones hablan más fuerte. ¿Cómo se puede conocer a un verdadero discípulo? Por sus acciones, hermano. Después de toda charla, después de todas las palabras, después de todos los diálogos, ¿qué es lo que realmente vas a hacer? La Biblia dice que Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Eso significa que aquellos que no subieron a la barca y que no los siguieron realmente no eran sus discípulos. Hermano, parte del costo de seguir a Jesús es cumplir con nuestro compromiso, el compromiso que tenemos con Cristo. Cuando llegue el momento de la verdad, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Porque las acciones hablan más que las palabras. No, óyeme, al final no importa lo que digas. Cuando el bote sale a la orilla, ahí se define si estás o no estás con Jesús. Ahí es donde se define. Entonces déjame amarrar esto ya. Déjame concluir y lo voy a dejar ahí. Óyeme, mi querido amigo y hermano y hermana que me estás ahí escuchando. Esto de seguir a Jesús es un asunto serio. Requiere un costo seguir a Jesús. Y tú y yo debemos estar dispuestos a seguir los mandamientos. Tú y yo debemos estar dispuestos, hermano amado, a poner a Cristo en primer lugar de nuestra vida. Tú y yo debemos estar dispuestos a cumplir con nuestro compromiso. Que no es suficiente decir las palabras, pero que debemos calcular el costo y seguirlo. Óigame, pero esta es la situación. Óyeme lo que te voy a decir. Yo creo que Jesús vale el costo. Yo creo que vale la pena seguir a Jesús. Yo creo que Él vale lo que yo tenga que pagar, lo que tenga que dejar. Si hay otro costo por seguir a Jesús, por supuesto que lo hay. Sí, hay otro costo por seguir a Jesús. Pero hay un costo mayor por no seguirlo. Y Jesús vale la pena del costo. Porque Jesús vale todo lo que tú tienes. Óyeme lo que te voy a decir. Si pierdes a Jesús, lo perdiste todo. Y si ganas a Jesús, lo ganaste todo. No necesita más nada. A menudo surge esta pregunta. Algunos de estos dos aspirantes que pretendían seguir a Cristo, ¿realmente lo siguieron? ¿Lo siguieron realmente? El maestro de la ley eligió realmente seguir a Cristo, renunciar a las comodidades del hogar. El otro discípulo eligió seguir a Jesús en lugar de volver a su padre y su hogar. Fíjese que no se nos dice de una forma u otra. Así que realmente no lo sabemos. Pero aunque no se sepa el final de sus historias,
Tú sí puedes conocer el final de tu historia. Jesús te está llamando a seguirlo. Jesús te está invitando a seguirlo. Jesús te está diciendo, yo pagué el precio por ti, el costo por ti en la cruz del Calvario. Ahora quiero que cuentes el costo y que respondas al llamado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia tiene un costo. Lo demás vendrá por añadidura. Padre Dios que estás en gloria, sinceramente, Señor, yo no sé en dónde están parados ni cómo están ubicados todas las personas que están bajo el sonido de mi voz. Pero tú conoces sus corazones. Es un reto, es un desafío seguir a Jesús que vale la pena pagar. Señor, yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque por tu Espíritu Santo ahora mismo descienda, Señor, justo al lugar donde están estas familias. Encuéntrate con ellos. Tengo una cita divina con ellos, Señor. Que ellos experimenten un Mahanaim. Un encuentro de dos campamentos, el campamento celestial y el campamento terrenal. Y que ellos puedan experimentar tu poder y tu gracia, tu amor y tu misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Señor, nosotros no conocemos el final de la historia de esos dos discípulos que pretendieron seguir. No sabemos si al final te siguieron o no. No hay escritos que lo revelen. Pero yo sí puedo conocer el final de mi historia. Siguiéndote a ti, el único Dios verdadero. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Yo quiero orar, Señor, por ese niño de Elmer Otoniel, ahí en New Haven, Señor. 6 añitos, con un tumor maligno, Señor. Ahora en coma, esperando tu misericordia, un toque de tu gracia. Por favor, ten misericordia, Señor. Señor, por favor, sigue ayudando, levantando a Marlon Mazariegos Álvarez. Toca ese hígado para la gloria de tu nombre, Señor. Dale otra oportunidad, Dios mío. Por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por Luis Pedro y por Jocelyn López Brand. Señor, ten misericordia. Por favor, ten misericordia. Luis Pedro está en el intensivo. Ten misericordia, Señor. Padre Juan Manuel Paniagua, Señor, que tiene esa infección severa, grave en su sangre. Ten misericordia, Señor. Por Carlos Raúl Rodríguez, Señor, atrapado por el COVID. Señor, por Patricia Domínguez, ten misericordia, Dios mío. Señor, yo ignoro qué tipo de infección pueda tener, pero no ignoro del poder de tu sangre bendita. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso que es sobre todo nombre. Oro, Señor, por mi amiga y hermana Ángela Estes, por su padrecito, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, perfecciona la obra que has iniciado allí, Señor. Por Matthew, Señor, ten misericordia. Señor, gracias por lo que estás haciendo en la familia del ex Ureña.
Señor, hoy recibí la noticia maravillosamente buena, Señor, del pastor Domingo Monje Roda, que bendita sea tu gracia, han salido de la crisis del COVID, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Oro por la pastora Lourdes Salinas y sus hijos allá en Chile, Señor. Te pido que tengas misericordia. Oro por Gabriela y Oliver, Señor. Oro por Angélica Gudiel y te pido misericordia. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En esta audiencia maravillosa, Señor, y fiel, yo te quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús que tengas misericordia. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus necesidades. Por favor, sé propicio con cada uno de ellos. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo. Ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ok. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor los guarde. Y gracias por haber estado otra vez aquí fieles. Ahí se acuerdan que mañana yo no estoy. Pero el domingo estoy acá de regreso con la ayuda del Señor. ¿Ok? El domingo, ay Dios mío, fíjese, el domingo vamos a estar hablando sobre el tema que el poder de Jesús está por encima de cualquier tormenta. Oiga eso, que el poder de Jesús está por encima de cualquier tormenta. Así es que espero verlos con la ayuda del Señor. Víctor, he estado orando por ti. Cuéntame cómo sigue tu hombro, cómo te sientes de tu operación. Señor te bendiga, te amo, hermano, y oro porque el Señor te permita restaurarte y restablecerte pronto y que pueda volver a tu trabajo. Te bendigo con todo mi corazón, Víctor. ¿Ok? Así es que el domingo vamos a estar hablando sobre el poder de Jesús que está por encima de cualquier tormenta, por encima de cualquier pandemia, por encima de cualquier situación. Así es que los quiero ver a todos ustedes el domingo acá conectados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Está bien? Deborita, Dios te bendiga. Carmencita, Dios le bendiga. Víctor, Dios te bendiga. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Gracias por todos los que están orando por nosotros para que el Señor haga un milagro para el Festival de la Madre. Muchísimas gracias. Por favor, les suplico, no dejen de orar. No dejen de orar. Yo sé que el milagro viene en camino, ¿ok? Y yo sé que Dios lo va a hacer. Dios nunca nos ha fallado. Así que usted siga orando por nosotros y siga creyendo con nosotros. Y como le dijo Jesús a aquella mujer, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Vamos a ver la gloria del Señor. ¿Ok? Te amo, Priscila. Dios te bendiga. Así es que, gloria al Señor. Dios les bendiga y los veo el domingo con la ayuda del Señor. Que pasen buena noche. Le mando un beso a mis princesas preciosas allá en la ciudad de Guatemala, Ariana y Zulema, allá en las montañas de Esquipula, que no sé si me están viendo porque no he visto el nombre por ahí prendido, pero Santiago y Mía Lucía, y yo creo que hoy no estarán en San Pedro Sula todavía porque creo que andan por la iglesia, ¿ok? Pero gloria al Señor, porque yo sé que los que no están ahorita conectados van a ver el mensaje después. ¿Está bien? Dios les bendiga, pasen buena noche. Gracias, Carmencita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mire, mi querido Chechita, Dios me lo bendiga. Me da tanto gusto saludarlo. Tanto gusto saludarlo. Un amigo de tantísimos años, a quien respeto y bendigo.
Igualmente, Zulema, te amo mucho. Dios te bendiga. Gracias. Pasen buena noche. Aleluya. Aleluya.